Muy bien, hermanos, vamos a arrancar en esta mañana esta charla que tenemos preparada para el día de hoy. Damos gracias al Señor, como siempre, por el tiempo que nos permite compartir en familia. Y hoy pedimos que el Señor nos dé pues luz y sabiduría, como normalmente por su Espíritu nos da a todos aquellos que acudimos a Él. Esto no es selectivo, es a todos los que queremos de alguna manera estar discerniendo su palabra y recibir a través de esa palabra esa revelación que nos da vida y que permite que también podamos compartir con otros, ¿verdad? Esta vida que Él nos da, para que efectivamente esa vida también sea parte de aquellos que la reciben. Así que esto es un tema abierto a todos aquellos que efectivamente queremos recibir cada día más de esta gracia preciosa que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. El día de hoy vamos a ir al libro de Santiago, ¿verdad? En el capítulo 4, en los primeros versículos, vamos a leerlos y dice lo siguiente, capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es la primera parte. Vamos a seguir con los siguientes versículos, pero aquí efectivamente la escritura nos quiere mostrar, ¿verdad?, de dónde vienen todos nuestros conflictos, ¿verdad? Estos conflictos con los cuales nosotros batallamos permanente y continuamente todos los días en nuestra carne. Finalmente, lo que nuestro Padre quiere es que nosotros sepamos identificar de dónde nos vienen los problemas, las dificultades, los conflictos. Aquí está hablando efectivamente de dónde nos vienen las guerras, de dónde nos vienen los pleitos. Pero la idea central no es solamente, ¿verdad?, hablar de guerras o hablar de pleitos, sino hablar de toda aquella situación interior con la cual nosotros estamos batallando permanente y continuamente. Inestabilidad, temor, miedo, inseguridad, incredulidad, ¿verdad?, sentimientos encontrados y tantas cosas con las cuales de alguna manera nosotros estamos batallando todos los días. Entonces es importante que nosotros descubramos finalmente de dónde nos vienen todos estos conflictos, todos estos pleitos, todas estas guerras. Porque si es bien cierto, cuando nosotros tenemos pleitos y conflictos con los demás, pues normalmente estamos mirando, entre comillas, ¿verdad?, a aquella persona o a aquella situación que está generando ese pleito o ese conflicto en nosotros. Pero cuando nosotros estamos batallando con nosotros mismos, estamos batallando con efectivamente la fe en el sentido de creer, estamos batallando con sentimientos encontrados, temor, miedo, inseguridad, angustia, afán, ansiedad y muchas otras cosas que nosotros vivimos. La pregunta es, ¿de dónde vienen todas estas cosas? Y la Escritura nos deja clarísimo, porque ella misma lo responde, dice, ¿acaso no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es decir, aquí la Escritura está enfocándose efectivamente en aquella naturaleza primera, en aquel viejo hombre, en la naturaleza pecaminosa que genera en nosotros pasiones, ¿verdad?, las cuales, dice, combaten efectivamente en nuestros miembros. Entonces nosotros estamos de alguna manera luchando una vida, ¿verdad?, luchando una guerra, ¿verdad?, interior, y que el resultado para poder enfrentarla es efectivamente la provisión interior que nuestro Padre nos da. Es decir, tenemos nosotros en nuestra vieja creación, en nuestro primer hombre, en nuestra naturaleza pecaminosa, un enemigo, ¿verdad?, que normalmente está batallando en contra de aquello que verdaderamente nuestro Padre tiene preparado para nosotros. Entonces, estos conflictos internos son los que la Escritura quiere ahora que nosotros podamos discernir de dónde vienen para sobre esa base efectivamente poder atacar, poder pelear la buena batalla de la fe. La Escritura nos muestra y nos dice que aun cuando nosotros estamos en nuestra carne, estamos caminando en la carne o continuamos viviendo en nuestra carne, no militamos según la carne. Es decir, aun cuando vivimos en la carne, ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, nosotros ya no militamos conforme a la carne,
La Escritura nos dice allí que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate, justamente el enfoque de esta guerra que se nos muestra en otro lado, ¿verdad? Nos muestra el apóstol Pablo, tiene que ver directamente con lo que está mostrando aquí Santiago, y es que ¿de dónde vienen nuestras guerras? ¿De dónde vienen nuestros conflictos? ¿De dónde vienen nuestros temores? ¿De dónde vienen nuestros miedos? ¿De dónde viene la inseguridad? Viene de vuestras pasiones, viene de vuestro propio ser interior, ¿no es cierto? El viejo hombre, el cual combate en vuestros miembros. Entonces, los temores, los miedos y las inseguridades, el primer punto es que el enemigo, Satanás, quiere que nosotros creamos que vienen de las circunstancias externas que nosotros de una u otra manera estamos viviendo. Y esas circunstancias externas, evidentemente, son las que a nuestro leal saber y entender en nuestra carne nos generan efectivamente esta suerte de conflicto interior, pero no es así. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Nos vienen de nuestro ser interior. Es decir, este es el primer tema que nuestro Padre quiere que nosotros descubramos. No son las situaciones exteriores de dificultades, de problemas, no son las personas, ¿verdad?, que están de alguna manera hablando mal de nosotros o persiguiéndonos o buscando algo de nuestra parte, con las que nosotros realmente estamos luchando. Si no estamos luchando con estos temores, estos miedos y esta inseguridad, que lo que hacen esas situaciones externas de alguna manera es poner en evidencia, ¿verdad?, nuestro carácter, nuestra real conducta en el viejo hombre. Y en el viejo hombre, en el hombre adámico, lo que va a ponerse en evidencia justamente es todo lo que somos: temor, miedo, inseguridad, angustia y todas las demás cosas que efectivamente ustedes y yo sabemos, porque lo vivimos normalmente, y ahora estamos en la posición de poder entender cómo somos, por el poder de Dios y por las armas poderosas que Él nos ha dado en Cristo Jesús, cómo podemos derribar todo aquello. Así que, de alguna manera, esto es lo que queremos ver efectivamente en esta charla: cómo nosotros podemos combatir, ¿no es cierto?, estas circunstancias, estas situaciones que están combatiendo en nuestros miembros, cómo nosotros podemos luchar, lo que la Escritura llama la buena batalla de la fe, porque en realidad lo hemos hablado ya permanentemente. De lo que se trata efectivamente la vida cristiana es de vivir en Cristo por medio de la fe, y la Escritura nos muestra claramente cuando el apóstol Pablo dice: porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjate, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, yo sigo viviendo en la carne, pero yo ya no lo puedo vivir de acuerdo con el viejo hombre, sino que ahora vivo de acuerdo con la fe del Hijo de Dios. Es decir, la fe del Hijo de Dios operando en mí para que yo pueda enfocar mi mirada en todo lo que mi Padre me dice a través de mi hermano mayor Jesucristo, y yo poder anclarme en esta palabra que es viva y eficaz. Así que bajo esta figura, ¿no es cierto?, lo primero que el Señor nos quiere mostrar es el nuevo corazón que nosotros tenemos, mostrándonos efectivamente el viejo corazón que nosotros teníamos. Y lo digo teníamos porque evidentemente no olvidemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, es decir, con Jesucristo en la cruz del Calvario, de acuerdo con Romanos 6:6, lo cual implica que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo mismo efectivamente te sucede a ti. Entonces, el nuevo hombre o el nuevo corazón que nosotros tenemos, ¿verdad?, es el que efectivamente debemos nosotros mirar para de allí sacar todo lo que requerimos para poder combatir en esta guerra y en esta batalla espiritual en la cual nos encontramos. En Lucas 6:45, la Escritura nos dice algo muy importante. Dice: el hombre bueno, refiriéndose efectivamente a la nueva creación, a la nueva criatura y a la nueva persona que ahora mora dentro de ti.
Es importante que no perdamos de vista esta perspectiva. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, fíjate cómo hace ahí claramente la acepción, el hombre bueno y el hombre malo. Aquí se está refiriendo al hombre de la nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Ese es el hombre bueno. Ese hombre creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Ok? Entonces, este hombre bueno, este nuevo hombre, tiene un nuevo corazón. De hecho, la Escritura nos muestra claramente y nos dice, ¿verdad? De acuerdo a una promesa profética que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento, que el Señor, ¿verdad? Quitará nuestro corazón de piedra y nos dará un corazón de carne, un corazón suave. A eso se está refiriendo, un corazón nuevo, un corazón distinto, ¿verdad? Y el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Pero al contrario, dice que el hombre malo, que ya sabemos que se refiere efectivamente a nuestra primera creación, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora mira, cómo la Escritura conecta directamente, ¿verdad? Que nuestra boca es la que termina confesando, ¿verdad? Las cosas buenas o las cosas malas, dependiendo de dónde efectivamente se está sacando ese tesoro. La boca es la que termina confesando finalmente, ¿verdad? De dónde nosotros estamos pronunciando las palabras que de alguna manera estamos pronunciando. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, si es que efectivamente yo estoy anclado en el viejo hombre y sigo de alguna manera anclado a ese corazón, es decir, a esa manera de pensar, a esa manera de comprender y a esa manera de entender, pues ahí no hay cosas buenas. En el viejo hombre, aún lo bueno del viejo hombre son trapos de inmundicia para nuestro Padre. Entonces el Señor nos ha dado su palabra, ¿no es cierto? Para que su palabra visible, la que nosotros podemos ver con nuestros propios ojos, sea efectivamente la que se vaya convirtiendo en el buen tesoro del corazón del hombre bueno. Es decir, el Señor nos dejó una palabra exterior, nos dejó un instrumento externo, ¿verdad? Al cual nosotros tenemos que venir permanente y continuamente para discernir, esto lo estamos hablando continuamente en nuestras charlas, para que esa palabra, esa semilla de verdad, sea la que efectivamente comience a abundar en nuestro corazón. O sea, no esperemos que abunde la palabra de Cristo en nuestro corazón, o no esperemos que abunde Cristo viviendo en nuestro corazón, si efectivamente la Escritura nos dice que de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y la pregunta es, ¿qué estamos nosotros entregando permanentemente a nuestro corazón? Es decir, ¿qué corazón es el que estamos alimentando? Si yo tengo efectivamente ya una relación con Cristo, ¿verdad? Yo tengo que alimentar permanentemente y continuamente ese corazón con esta palabra profética, esta palabra verdadera, esta palabra de gracia, que es la que mi Padre me ha regalado todos los días de mi vida. Y esta es una disciplina en la que efectivamente nosotros tenemos que entrar para poder alimentarnos. Es decir, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es vida, no es simplemente letra muerta. La palabra de Dios es viva, es viva. Es decir, detrás de la palabra está el Espíritu vivo de Dios. Es viva y esa palabra es la que alimenta efectivamente, ¿verdad? El nuevo corazón y va de alguna manera llenando, ¿verdad? El almacén del buen corazón que efectivamente tiene este nuevo hombre. Es decir, ¿de qué estamos nosotros llenando nuestro corazón diaria y permanentemente? No esperemos que si no le damos tiempo a la Escritura, nosotros tengamos un corazón lleno de la palabra de Dios. Entonces no tendremos que sacar, evidentemente, más allá de que somos una nueva persona y somos una nueva criatura, ¿verdad? Tenemos un tesoro limitado porque ese tesoro no está de alguna manera
entrando en lo profundo del nuevo corazón, que es el que va a alimentar la nueva persona y la nueva criatura, porque no estamos de alguna manera nosotros permanente y continuamente entrando en un tema de darnos el tiempo para poder estar discerniendo la palabra, meditando en la palabra de Dios. No solamente leyéndola, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nosotros no discernimos esta palabra o no meditamos en ella, no podemos extraer todas aquellas riquezas que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Entonces, cuando nosotros entramos en este proceso de meditar en su palabra, de permanecer en su palabra, allí vamos efectivamente nosotros a comprobar que verdaderamente somos sus discípulos. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. No esperemos que si es que en nuestro corazón no hay abundancia de la palabra de Dios, pues podamos estar permanente y continuamente hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Que la palabra de Dios es la que efectivamente va a hacer la diferencia en nuestra propia vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que, ¿cómo estamos nosotros proveyendo a nuestro corazón? Este es un punto básico que debemos nosotros entender para que Cristo viva por la fe en nuestro corazón. La palabra de Dios no es más que Cristo mismo viviendo en cada uno de nosotros. Y la revelación de la palabra no es más que vayamos nosotros comprendiendo y vayamos descubriendo las diferentes facetas de Cristo en nuestra propia vida. Porque todo lo que la palabra de Dios hace es revelarnos cada día más a Cristo, y al revelarnos cada día más a Cristo es una manera de cómo nosotros nos comenzamos a ver a nosotros mismos, porque así como Él es, nos dice el libro de Juan, así somos nosotros en este mundo. Así que si yo no sé cómo Él es, yo tampoco me voy a poder comprender a mí mismo en la nueva creación. Pero en la medida en que yo recibo la revelación de lo que Él es, entonces yo también comienzo a verme a mí mismo así como Él es. Así es como el Señor nos va transformando, mirando, ¿verdad?, a cara descubierta la palabra de Dios. ¿No es cierto? Esto es algo maravilloso. El Salmo 119:11, en la misma línea, nos dice, fíjese, en mi corazón he guardado tus dichos, es decir, en consonancia con lo que acabamos de ver, de la abundancia del corazón a la boca. En cambio, aquí dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Muchos de nosotros, ¿verdad? Hacemos todo lo posible para no pecar contra Dios. Es decir, estamos enfocados en nuestra conducta, estamos enfocados en qué hacer y qué no hacer. En lugar de estar enfocados, ¿verdad?, en guardar los dichos del Señor en nuestro corazón. Porque cuando yo guardo los dichos del Señor en mi corazón, ¿verdad?, no peco contra Él, porque ya tengo a la palabra viva morando y viviendo en mí. Hemos dicho que realmente podemos estar seguros de que si nosotros creemos correctamente, es decir, si nosotros estamos de acuerdo con lo que la palabra dice de nosotros, por ejemplo, que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, indistintamente de cómo te estés sintiendo el día de hoy. Justamente el sabernos que somos la justicia de Dios es el guardar los dichos de Dios en nuestro corazón, y esos dichos son los que van a hacer que no pequemos. No es al revés, ¿no? Fíjate, esto está en absoluta consonancia con lo que hemos hablado en Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí el Señor nos dice en Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué guardo en mi corazón tus dichos? Para tener una vida justa, que es lo mismo no pecar contra ti. ¿Cuánto anhelamos, hermanos, nosotros en nuestro corazón serle fieles a Dios? ¿Cuánto no anhelamos en nuestro corazón, verdad, ser honestos con Él y efectivamente no fallarle? El método de Dios para que esto pueda suceder en nuestra vida es que Él nos dé, nos regale su propia justicia, no el que nosotros tratemos de imponerla nuestra propia. ¿Cómo Él nos regala su propia justicia? Pues haciendo nuestro todo lo que Cristo ha hecho por mí. Y aquí la Escritura dice claramente, en mi corazón he guardado tus dichos, en mi corazón he guardado tu palabra, en mi corazón he guardado tus pensamientos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Mire, hermano, en la medida en que usted día a día se dedique
a repasar, se dedique a discernir, se dedique efectivamente a seguir recibiendo más de los dichos del Señor, solamente va usted a poder obtener un resultado. Usted comenzará a vivir una vida justa delante de Dios, sin esfuerzo, sino básicamente porque la vida de Él se comienza a manifestar en su propia vida. Nosotros allí nos convertimos en hacedores de la palabra. ¿Qué significa aquello? Que la palabra viva, que es Cristo viviendo en mí, simple y sencillamente está haciendo las obras a través mío. Eso tenemos que aprender. No hacer nosotros las obras por nuestra propia mano, sino permitir que nuestro Señor y Salvador Jesucristo haga las obras por medio de nosotros. Así es como Él efectivamente se mantenía relacionado con su Padre. Él solamente hacía, nos dijo una y otra vez, las obras que su Padre, ¿verdad?, hacía por medio de Él. Y Él solo decía las palabras que su Padre decía por medio de Él. Entonces, tanto nuestras obras como nuestras palabras no pueden ser independientemente de las obras y de las palabras de Cristo. Es por eso que en la medida en que yo guardo en mi corazón sus dichos, guardo en mi corazón su palabra, guardo en mi corazón todo lo que Él es, pues voy a tener como resultado una vida justa. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí tenemos nosotros una fórmula maravillosa. Ahora, póngase usted a pensar, ¿por qué razón no estamos viviendo una vida que agrada a Dios? Mire, eso es directamente proporcional a que usted, ¿verdad?, los dichos de Dios, la palabra de Dios, la tiene puesta en tercero, cuarto, quinto o último lugar. Es decir, para usted es más importante, ¿verdad?, los dichos del mundo, los dichos o la palabra de la lógica humana, o las enseñanzas que nosotros tenemos a través efectivamente de este mundo, y usted está directamente conectado con aquello. Y esto lo vemos ahora evidente a través de todo el bombardeo que tenemos para poder distraernos en otras cosas que no sea la palabra de Dios. Las redes sociales, ¿verdad? Tanta facilidad que tenemos a través de efectivamente los sistemas mediáticos, ¿no es cierto? Tenemos un teléfono con el cual somos capaces ahora de pasar horas y horas y horas y horas. Y nosotros vemos ahora que en nuestras familias todo mundo pasa más tiempo con el teléfono que efectivamente con los hijos, con la esposa, con los familiares. ¿Por qué? Porque el teléfono capta nuestra atención, ¿verdad? Y algo nos está comunicando el teléfono. Ahora, el teléfono puede ser utilizado para que nos comunique la palabra de Dios. Evidentemente es una decisión que tú vas a tener. Esto no se trata de no tener redes sociales. Esto no se trata de no tener un teléfono. Esto no se trata de no ver efectivamente los medios de televisión, pero sí trata de saber, de saberse escoger qué es efectivamente lo que yo quiero introducir en mi corazón. Todo lo que yo recibo, ¿verdad?, de fuentes que no sean la palabra de Dios, también tienen una connotación de almacenarse en mi corazón. Ahora, no es raro de que nosotros tengamos miedos, temores, angustias, dificultades, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué estamos viendo? ¿A qué nos estamos dedicando? Y muchos de nosotros ahora queremos combatir esos miedos, esas dificultades y esas angustias, cayendo en la trampa de efectivamente buscar ayuda profesional, que normalmente es ayuda psicológica, para que nos ayuden a combatir algo que la Escritura dice, ¿verdad?, que es imposible que podamos nosotros combatir por nosotros mismos, y no hay ningún solo hombre que lo pueda combatir, como lo vamos a ver más adelante. Pero nosotros lo que estamos intentando es que alguien nos resuelva un problema, ¿no es cierto?, de inestabilidad emocional, ¿verdad? Y no asumimos nuestra responsabilidad de entender que nuestro Padre nos ha dado su palabra para que reemplacemos todo aquel conocimiento humano, humanista, científico, inteligente que nosotros normalmente recibimos del mundo. Y con esto yo no estoy diciendo que efectivamente lo científico haya que desecharlo, pero todo lo que va en contra del conocimiento de Dios, ¿verdad?, efectivamente es algo que no va a tener una connotación positiva en nuestra vida. Es decir, si yo tengo primero la palabra de Dios en mi corazón, las demás cosas las podré discernir y las podré entender. Pero si es que yo, ¿verdad?, tengo primeramente en mi corazón las palabras del mundo, las palabras de los científicos, las palabras
de los psicólogos, las palabras de los consejeros, y no tengo la palabra de Dios, entonces muy difícilmente voy a poder discernir, ¿verdad?, la verdad de la mentira. Anteriormente había un entrenamiento que recibían las personas que manejaban dinero en los bancos centrales. Ahora, evidentemente, con la tecnología ya no se utiliza aquello porque la misma tecnología es capaz de poder descubrir un billete falso de un billete verdadero. Pero ¿sabe cómo antes una persona que era entrenada básicamente para contar dinero con la mano, se le entrenaba para saber cuándo era un billete falso y un billete verdadero? Era, ¿verdad?, dándole la posibilidad de que en el tacto, ¿verdad?, pueda contar la mayor cantidad de billetes verdaderos. Es decir, en la medida en que la persona tenía contacto con billetes verdaderos, y por ahí le metían un falso porque era a propósito, ¿no es cierto?, la persona inmediatamente se daba cuenta de que tenía, ¿verdad?, un billete falso en la mano. Entonces, el conocimiento del billete verdadero, el profundo conocimiento del billete verdadero hacía que la persona inmediatamente pueda detectar un billete falso. Y esto es lo que sucede en nuestra vida cristiana común, ¿verdad? Cuando yo tengo la verdad de mi Padre permanentemente dando vueltas en mi corazón, en mi mente, ¿no es cierto?, y en todo mi ser, cuando me vienen pensamientos o cuando me vienen ideas, ¿verdad?, que no son de mi Padre, inmediatamente yo las voy a discernir, ¿verdad? Entonces es lo mismo, en la medida en que yo me entreno en la verdad, recibiendo permanente y continuamente la palabra de vida, ¿verdad? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice el Señor, seréis verdaderamente mis discípulos. Allí yo voy a poder inmediatamente descubrir las mentiras, los engaños de Satanás y del mundo. No olvidemos que el Señor, ¿verdad?, nos dio salvación. El Señor nos ha dado salvación, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros podamos efectivamente libertar nuestras almas. La Escritura nos dice claramente, ¿no es cierto?, que la palabra salvación, como hemos dicho, tiene una connotación y viene de una palabra llamada sotería, que tiene que ver básicamente con salud, tiene que ver con provisión, tiene que ver con bendición, tiene que ver con liberación. La palabra sotería significa todo aquello. Entonces, ¿cómo el Señor quiere que tú y yo seamos libres? ¿Yendo a los psicólogos? ¿O el Señor quiere que seamos libres recibiendo la palabra de verdad? Recibiendo la palabra de verdad. Ese es el camino que efectivamente Dios nos da. Y vuelvo y repito, no estamos descalificando a los profesionales de la psicología, pero no pretendas que un profesional de la psicología te dé a ti, de alguna manera, las respuestas que solamente tu Padre conoce profundamente en tu corazón. Ahora que estuve fuera algún tiempo, hablaba con alguna madre en alguno de estos países bastante desarrollados y me comentaba que hay una suerte de gasto del famoso coaching hoy, específicamente por parte de los padres hacia los hijos, ¿verdad? Intentando llevar a sus hijos, chicos de 12, 13, 14 años, hacia los psicólogos para que de alguna manera puedan tratar de ayudarles a cambiar su tipo de comportamiento. Y la psicóloga, que es amiga de esta persona, le decía, mira, los padres hoy creen 12 años desperdiciados con sus hijos es fácil a través de un coaching o a través efectivamente de un análisis psicológico el poder cambiar la conducta de los chicos. Eso es imposible porque lo que se recibió desde la casa es irreemplazable y los médicos nada pueden hacer, ¿verdad? Pero nuestro Padre Celestial sí. Esa es la gran diferencia. Y por eso es importante que entendamos lo que dice el Salmo 19. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora, muy bien, en Deuteronomio 30, 19, en consonancia con esta realidad, Dios nos ha dado el privilegio, hermanos, de que podamos escoger qué queremos vivir. Esto es algo muy importante que debemos entender. Dios en un principio a Adán y a Eva les dio el privilegio de poder escoger la vida poniendo el árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto de Edén. Y por el otro lado, les dio el privilegio, ¿no es cierto?, también de poder escoger a su libre albedrío la muerte, a pesar de que él, por supuesto, quería que escojan la vida, como vamos a ver ahora. Pero sabemos que lamentablemente el hombre, por decisión propia, aun cuando por engaño,
Y ahí vemos el amor de Dios para con nosotros, porque el Señor sabía que nosotros habíamos sido engañados. Y qué maravilloso es ver cómo, ¿verdad?, a la mujer de quien iba a salir efectivamente la simiente que iba a aplastar la cabeza a la serpiente, es decir, a Satanás. El Señor le promete a la mujer y le dice, ¿verdad?, que de ella saldría una simiente que aplastaría la cabeza del enemigo, que aplastaría la cabeza de Satanás. La mujer fue la engañada, efectivamente, primariamente por la serpiente, conforme a lo que nos muestra la Escritura, y después Adán cayó, evidentemente, en la misma posición. Pero el Señor le promete a la mujer, le promete sanidad, le promete salvación, le promete redención. Y a través de la mujer, María, fue que llegó efectivamente el Señor y Salvador Jesucristo. Y qué maravilloso es que cuando el Señor Jesucristo resucitó, a la primer persona a la cual el Señor le dio la buena noticia de la resurrección no fue al famoso Pedro, no fue a ninguno de los apóstoles, ni siquiera a Juan, que era el apóstol, ¿verdad?, según él, el apóstol que más amaba al Señor, sino que fue a la mujer, a la primer persona que se le apareció y le dijo que él había resucitado. Le dio buenas noticias a la mujer, la representante del alma, de la humanidad, de que efectivamente ahora nosotros estábamos redimidos, lo cual ciertamente es maravilloso. Entonces el Señor hoy en Deuteronomio 30:19, fíjese lo que pone delante de nosotros, la misma posición que tuvimos nosotros en el huerto de Edén. Evidentemente hay algo que el Señor no va a hacer por nosotros, Él no va a elegir. Él no va a elegir por nosotros porque nosotros hemos sido hechos a su imagen y semejanza, y parte de la imagen y semejanza es el libre albedrío que tenemos para poder escoger lo que queremos. Y por esto es necesario el que nosotros tengamos que escoger hoy, tomando en cuenta la historia que nos ha dejado efectivamente el huerto de Edén, con toda la desgracia que aquello trajo como consecuencia a ti y a mí. Ahora entendamos que el Señor efectivamente ha puesto la restauración. Fíjate, dice en Deuteronomio 30:19, llamo hoy por testigos contra ustedes a los cielos y a la tierra, de que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el mismo Señor dice ahí, escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. El Señor inclusive no solamente que nos pone delante de nosotros la vida o la muerte, la bendición y la maldición, sino que Él nos sugiere que por favor escojamos la vida para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros descendientes. Esto es lo que está en el corazón de nuestro Padre. Hermanos, todo lo que sea creer que la desgracia, que la pobreza, que la enfermedad, que las adicciones, que la tristeza y que todos los males que nos vienen son que el Señor nos está mandando estas pruebas, quítate de la cabeza, porque ese es un engaño del enemigo, es un engaño de Satanás. Lo que el Señor quiere en su corazón es que tú y tus descendientes vivan permanentemente en bendición y en vida. Ese es el propósito de Dios. Y para eso, efectivamente, Él nos creó. Él no nos creó para el desastre, sino para la gracia, para la bendición, para la provisión, para la salud, para la prosperidad. Él nos creó para bendiciones hasta que sobreabunde en todo sentido, ¿verdad? Juan, si mal no recuerdo, decía, hermano, yo quiero que seas bendecido en todo. Yo quiero que seas bendecido en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjate, ahí vemos la bendición, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo a través del apóstol Juan estaba dando a una persona. Y eso es para ti y para mí. Yo quiero que seas bendecido en todo. Muchas veces nosotros creemos que sí, que las bendiciones espirituales no tienen que ver, nada que ver con las bendiciones materiales o las físicas, etcétera, etcétera. Tienen que ver, hermano, directamente, al punto que el Señor nos dice en la Escritura, en Efesios, ¿verdad?, capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y toda bendición espiritual es el tipo de bendición que desencadena todas las demás bendiciones en el alma, todas las demás bendiciones en el cuerpo, todas las demás bendiciones en el bolsillo, todas las demás bendiciones en la familia. Si tú quieres saber todas las bendiciones
que el Señor desencadenó sobre ti, ¿no es cierto?, en efectivamente estas bendiciones que nos dio en Cristo Jesús, pues anda a Deuteronomio, ¿verdad? 23, y ahí tú vas a ver efectivamente todas las bendiciones que Dios tiene provistas para ti. Y ahí también vas a ver una suerte de maldiciones de las cuales Dios te libró, porque esas maldiciones ya no son para ti, ahora son efectivamente o eran para el viejo hombre que antes no estaba redimido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Deuteronomio 23, ¿verdad? Tú tienes todas las bendiciones que Dios tiene para ti provistas en Cristo Jesús. Y además de aquello, tienes que sumar las bendiciones que efectivamente Dios le dio a Adán para que señoree, para que fructifique, para que efectivamente pueda crecer en todo lo que él haga. Esas fueron las bendiciones y sea Señor de toda la obra de las manos de nuestro Dios. Entonces, aquí el Señor nos dice que Él, ¿verdad?, pone hoy delante de nosotros la vida y la muerte. ¿Qué es esto? La vida es Cristo, ya provisto para ti y para mí, y la muerte es nuestro viejo hombre, ¿verdad?, que está manipulado, que está manejado efectivamente por el poder de las tinieblas. Pero a los que somos de Cristo, de acuerdo con Colosenses 1:3, la Escritura nos dice claramente que los que somos de Cristo hemos sido, ¿verdad?, librados de la potestad de las tinieblas. Hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Es decir, la potestad de las tinieblas con toda su maldición ya no tiene poder sobre ti y sobre mí. Y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ahora las leyes de Cristo, las leyes de la bendición, las leyes de la sanidad, las leyes de la salud, las leyes de la felicidad, del gozo, del amor, de la paz, de la paciencia, de la prosperidad, y todo nos pertenece. El problema es que efectivamente nosotros seguimos lamentablemente sin darnos cuenta y muchas veces por engaño escogiendo la muerte. Y escoger la muerte es escoger continuar anclado a mi vieja creación. Así que yo he puesto hoy delante de ti la bendición y la maldición, ¿verdad? Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Ahora, muy bien, ya el Señor otra vez nos ha dado el privilegio de que podamos escoger. Ahora, este escoger es permanente y continuamente todos los días. De esto se trata cuando efectivamente hablamos en un principio que las guerras y los conflictos nacen de efectivamente nuestra naturaleza caída y nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Estos conflictos, estas inseguridades y estos sentimientos y emociones encontrados nacen efectivamente del mal tesoro de nuestro corazón. Y ahí es que nosotros debemos recibir la palabra implantada por nuestro Padre, ¿verdad? Aferrarnos a la fe, a creerle a Él en nuestro corazón, reemplazando, ¿verdad?, todo ese temor, toda esa angustia y toda esa batalla interior con la palabra de Cristo, que efectivamente hoy puede morar en nuestros corazones. Así que, ¿qué hacemos entonces nosotros para poder escoger la bendición y la maldición, la vida y la muerte? Ya que sabemos que la bendición es Cristo morando en nosotros y la maldición es continuar, ¿verdad?, todavía aferrados a la vieja criatura que tiene jurisdicción sobre nosotros en la medida en que le dejemos. Es decir, Satanás tiene jurisdicción sobre la vieja naturaleza en la medida en que yo me regreso otra vez a seguir pensando, viviendo, entendiendo y comprendiendo las cosas de acuerdo con nuestra vieja naturaleza. Mira Mateo 12:37. El Señor nos dio su palabra y seguimos insistiendo en esto. Y Él nos dio la palabra para que esa palabra se convierta en nuestra manera de pensar, se convierta en nuestra manera de entender, se convierta en nuestra manera de confesar. Esto es algo que tenemos nosotros que comprender. Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras serás justificado, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tú mismo en la lengua te justificas o te condenas. Es decir, Dios te ha dado la capacidad, las palabras de Él, para que esas palabras efectivamente tú las pronuncies para tu bendición, para tu liberación, para tu provisión, para tu sanidad. Dios te ha dado su palabra
para que cambies el diccionario del viejo hombre y lo reemplaces efectivamente por esta palabra de vida, esta palabra creadora, esta palabra que es viva y esta palabra que es eficaz. Porque por tus palabras serás justificado. Fíjate, nosotros ya hemos sido justificados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Todos nuestros pecados han sido pagados por Él y las consecuencias de nuestros pecados, porque Él en su cuerpo de carne recibió, ¿no es cierto?, nuestras angustias, nuestros dolores, nuestros temores, nuestras luchas, nuestras ansiedades, nuestros miedos. Él recibió ya todos nuestros males en su cuerpo de muerte. Él sufrió para que tú no tengas que sufrir. Él recibió todos tus males, todos tus males. ¿Para qué? Para que tú recibas todos sus bienes. Escucha bien esto. Él recibió todos tus males. Obviamente no lo merecía. Obviamente es por el amor que Él es el que ha hecho esta obra por medio de Jesucristo. Obviamente es por su gracia, para que ninguno de nosotros tenga por qué jactarse. Es por el gran amor con que nos amó eternamente, el que efectivamente Él cargó con todas nuestras angustias, con todos nuestros males. ¿Para qué? Para a cambio darnos todos sus bienes. Hermano, uno de los graves problemas del ser humano y específicamente de nosotros, los que ya profesamos a Cristo, es que no estamos entendiendo perfectamente esta palabra y nosotros seguimos sufriendo cosas que ya Cristo pagó por nosotros. Todo sufrimiento que tú hoy de alguna manera estés viviendo, Cristo ya lo pagó. La pregunta es, ¿qué recibí yo a cambio? La provisión para esa situación. Recibí la vida para esa situación, recibí la bendición, recibí efectivamente la salida para todo aquello. Ya lo recibí. Ahora, ¿cómo efectivamente yo recibo aquello? Pues creyéndole. No es efectivamente que el Señor, fíjate, y esto es algo tal vez un poco más profundo, no es que el Señor por la fe me da las cosas. El Señor me da todo lo que me ha dado porque me ama. Primero, porque me ama. Y segundo, la vía como yo hago mío lo que Él me dio porque me ama es por medio de la fe. Y es por medio de la fe de Cristo operando, expresándose, manifestando y alcanzando todo lo que Él mismo ha provisto para mí a través mío. Es maravilloso que entendamos que siempre para buscar una justificación y un por qué el Señor es tan bueno conmigo, jamás vas a encontrar esa justificación en lo que tú hayas hecho o hayas dejado de hacer, sino que la justificación siempre está en el hecho claro y categórico que Él es el amor, que Él es amor, y por tanto, al ser su sustancia amor, Él me amó y te amó a ti y amó a toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo que quiere efectivamente es que nosotros regresemos a esta relación de provisión, de protección, de cuidado, y que nosotros todos efectivamente estemos amparados bajo su amor. Así que aquí la palabra nos dice que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Cuántas veces, hermano, con nuestras palabras nosotros nos estamos condenando a nosotros mismos o estamos condenando a los demás? Con nuestras palabras nosotros, ¿verdad?, estamos pronunciando palabras de negativismo, palabras de miedo, palabras de temor, palabras de inseguridad. Nosotros estamos sentenciando situaciones de futuro. Con nuestras palabras nosotros estamos diciendo contrario a lo que Dios nos dice: las cosas no van a salir bien, las cosas van mal, esto no tiene componte. Y fíjate que nosotros estamos tan atados a este léxico negativo que aún en nuestro uso diario del idioma utilizamos siempre palabras negativas, palabras que están conectadas con el mal, palabras que están conectadas efectivamente, ¿verdad?, con la maldición. Por ejemplo, no sé,
cuando probamos algo que está riquísimo. Decimos, esta comida está de muerte, por decirlo así. Y sin darnos cuenta, nosotros estamos atando palabras, ¿verdad?, que normalmente tienen una connotación, porque de la abundancia de la boca habla el corazón. Cuando yo hablo de muerte, cuando yo hablo de temor, cuando yo hablo de miedo, cuando yo hablo de inseguridad, cuando yo hablo de incertidumbre, evidentemente del mal tesoro de mi corazón estoy sacando todos esos pensamientos, porque la pregunta es, ¿en el corazón de Cristo habrá miedo? ¿Habrá incertidumbre? ¿Habrá inseguridad? ¿Habrá enfermedad? ¿Habrá escasez? ¿Habrá temor? ¿Habrá esclavitud? No, hermano, imposible. No hay nada de aquello, pero en el corazón del ser humano sí hay todo aquello. No olvides que las cosas que están batallando en nuestro ser interior tienen que ver justamente con lo que éramos nosotros en el primer hombre. Fíjate lo que dice aquí el propio libro de Santiago respecto de esta situación de nuestra lengua y de nuestra palabra, ¿no? Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Fíjate, el hombre ha sido tan fuerte y tan poderoso, ¿verdad?, que ha sido capaz de poder toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar, domarlos por la naturaleza humana. Es decir, la naturaleza humana dominando a las demás naturalezas. Pero dice, ningún hombre, ninguno, fíjate, ninguno, no hay uno, ningún hombre puede domar la lengua. ¿Y la lengua dónde está? La lengua está aquí, pero está conectada directamente con la mente y con el corazón. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Nosotros no nos damos cuenta, hermanos, de que muchas veces las confesiones que estamos comentando, diciendo, confesando, son confesiones que tienen connotaciones negativas y que terminan efectivamente dando lugar para que el enemigo pueda hacer realidad aquello que nosotros estamos confesando con nuestra boca. Lo que temía, ¿verdad?, que me iba a suceder, eso me sucedió. Y muchas veces nosotros pronunciamos aquello. Es por eso que tengamos cuidado cuando de alguna manera somos negativos y decimos las cosas no van a estar bien. Sí, posiblemente lo estás diciendo sobre la base de una evidencia objetiva, pero eso es de andar por vista, no andar por fe. La Escritura nos dice que ahora nosotros en el nuevo hombre andamos por fe. Es decir, no andamos, ¿verdad?, por las cosas que se ven o que se sienten, no andamos por los 5 sentidos, sino que ahora nosotros andamos por medio de la fe, es decir, creyendo a lo que nuestro Padre dice, confesando como es nuestro Padre, ¿verdad?, confesando aquellas cosas que no son como si fuesen. Para eso el Señor nos ha dado su palabra, para que confesemos de acuerdo con ella, ¿verdad?, las cosas que no son como si fuesen. Así que, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago en el capítulo 3, versículos 7 al 10. Hermanos míos, esto no debe ser así. Fíjate, de una misma boca proceden bendición y maldición. Qué increíble, ¿no?, que el ser humano haya podido domar a toda suerte de naturaleza animal, pero sin embargo sea incapaz de poder domar su propia lengua. Ahora, es evidente que en la vieja naturaleza no la vamos a poder domar, así que no intentemos domarla. ¿Quién efectivamente ha sometido esa naturaleza pecaminosa? La Escritura dice, por el Espíritu haced morir las obras de la carne. El nuevo hombre que está en mí, por eso es importante darle alimento permanente y continuo. El nuevo hombre que está en mí es el que efectivamente puede expulsar todo aquello de mi corazón. El amor perfecto echa fuera el temor. El amor perfecto echa fuera el miedo. El amor perfecto echa fuera todo aquello que de alguna manera todavía
¿no es cierto?, en nuestra vieja naturaleza se sigue enseñoreando de nosotros. Allí es donde nosotros debemos venir y creer más a nuestro Padre maravilloso. Fíjate lo que dice esta versión de la Biblia hispanoamericana, la palabra hispanoamericana en Proverbios 18:21, referente a este tema. Dice algo muy importante. Muerte y vida dependen de la lengua. Muerte y vida dependen de la lengua. Según se utilice, así será el resultado. Escucha bien, mira esa versión espectacular. Muerte y vida dependen de la lengua. Según se utilice, así será el resultado. Es decir, tú, en tu boca, en tu lengua, si estás conectado directamente con la mente de Cristo, con los pensamientos de Cristo, si tienes almacenados y efectivamente los dichos de Cristo en tu corazón, pues de ahí va a proceder la vida. Dice, muerte y vida dependen de la lengua. Lo que tú estás confesando, lo que tú estás pronunciando, tiene que ver directamente con lo que estás creyendo. Lo que tú estás confesando tiene que ver con lo que crees y tiene que ver con lo que haces. Ahora, lo que tú confiesas tiene que ver con la abundancia, ¿verdad?, de las palabras que estén viviendo en tu corazón. Sean palabras de muerte, que son las palabras de la sabiduría pecaminosa, humana, ¿verdad? Animal, diabólica, dice la Escritura, ¿no es cierto? O de la nueva naturaleza, que es la vida de Jesucristo morando en nosotros. Repito, muerte y vida dependen de la lengua. Según se utilice, así será el resultado. ¿No será, mis hermanos, que mucho de lo que estamos viviendo ahora, las infelicidades, dificultades y graves problemas, tienen que ver directamente con todo lo que nosotros venimos confesando permanente y continuamente, y lo que estamos viviendo no es más que una realidad de todo aquello que estamos confesando todavía en el campo de lo que no se ve, para que después se convierta en hechos, en situaciones y en realidades que nos están trayendo tanto dolor y dificultad? Porque allí estamos hablando nosotros seguramente de una fe negativa. Mira, el temor, la angustia, el afán y la ansiedad tienen que ver con temor, con fe en negativo. Es finalmente cuando yo me dejo enredar por el temor, por la inseguridad, por el miedo, yo estoy creyendo efectivamente a la muerte. Y la muerte allí tiene el campo necesario para meter la mano y hacer realidad efectivamente lo que yo estoy confesando. Muerte y vida dependen de la lengua. Según se utilice, así será el resultado. Ahora, este no es un tema solamente de confesar, porque la Escritura nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo puedo confesar mañana vida, yo puedo confesar vida, pero sin embargo, si eso no está en mi corazón y no lo creo, efectivamente no funciona. La Escritura nos dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, ese es el camino. Yo confieso con mi boca porque he creído previamente en mi corazón. Pero también el camino es por otro lado. Es decir, yo comienzo a recibir en mi mente y eso va a mi corazón y después yo confieso con mi boca. Pero cuando yo confieso con mi boca simplemente porque es un decir, porque es algo que aprendí y no lo creo en mi corazón, evidentemente tampoco va a funcionar. Mira Santiago 1:25 lo que nos dice en este sentido. ¿Qué debemos hacer entonces? El mismo Santiago nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Claro, aquí se está refiriendo a la ley espiritual que ahora mora en ti y en mí, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. De acuerdo a Romanos 8, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Mas el que mira atentamente, ¿cómo hay que mirar? Hay que mirar atentamente ¿a qué? A la perfecta ley. Es decir, aquí no está hablando de la ley de los mandamientos. Aquí no está hablando de la ley de lo que tengo que cumplir. Aquí está hablando de la ley de vida que ya está viviendo y morando en mi corazón. Esa ley de vida poderosa y maravillosa, hoy efectivamente
puede ser una experiencia mía si yo la miro permanente y continuamente. Hay una ley que hoy está operando en tu corazón. La escritura, vuelvo y repito, nos dice en Colosenses 1:13, que nosotros hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Cuando estamos o hemos estado bajo la potestad de las tinieblas, había unas leyes de muerte, leyes de pecado, leyes de maldición, que efectivamente estaban regulando nuestra existencia. Pero ahora que estamos o hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo, la ley de la vida es la que opera a nuestro favor. Y es por eso el Señor que nos dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Fíjate, ahí hay una ley espiritual en el nuevo hombre. El bien y la misericordia te persiguen todos los días de tu vida. Qué maravillosa persecución. El bien y la misericordia te persiguen todos los días de tu vida. El Señor nos dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Otra ley. Mi Dios pues proveerá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Otra ley. Y así sucesivamente, hermanos. Nosotros tenemos que apuntar a aquello. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte que teníamos antiguamente en el viejo hombre. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la de la libertad, ahí lo deja clarísimo. Esta ley nos debe traer libertad. Esta ley nos trae sanación. Esta ley nos trae liberación. Esta ley nos trae paz, nos trae seguridad. Esta ley no nos trae temor, no nos trae angustia, no nos trae incredulidad. De ahí es que nosotros podemos comenzar a discernir, ¿verdad? Lo que el hombre efectivamente tiene en su corazón. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos, los conflictos, los temores, los miedos, las inseguridades entre vosotros? ¿De dónde vienen? ¿Acaso no es de vuestras pasiones las cuales combaten con nuestros miembros? Y fíjate lo que dice aquí. No tenéis, no podéis alcanzar, no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y si pedís, no lo recibís, porque pedís mal para gastarlo en vuestros deleites. Es decir, el viejo hombre está enfocado normalmente, ¿verdad?, en que Dios provea para su carne, que Dios provea efectivamente para seguir dando rienda suelta a sus pasiones y sus deseos. Pero no nos estamos nosotros anclando en la nueva criatura que ya tiene todas las bendiciones de Dios y que efectivamente va a comenzar a recibir de parte de Él esta vida preciosa y maravillosa que hoy nosotros, ¿verdad?, ya tenemos acceso y que por medio de la fe, ¿verdad?, podemos comenzar a arrancar todo lo que nos pertenece a ti y a mí en este tiempo. Vamos a continuar la semana próxima, hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Amén.